Hola, ¿cómo están? Espero que todas y todos estén muy bien. En esta clase de lenguaje de primero medio vamos a seguir trabajando con argumentación, pero ahora vamos a ver un poquito de los medios masivos de comunicación. Recordemos que argumentar es defender nuestras posturas, opiniones o puntos de vista con respecto a diversos temas de la realidad frente a otras personas. Para defender nuestras opiniones nosotros damos razones o argumentos y la intención del discurso argumentativo es que las demás personas piensen similar a uno o acepten nuestras posturas frente a las cosas. ¿Ya? Esto lo logramos a través del convencimiento o de usar buenas razones lógicas, racionales, o de la persuasión, la apelación a la emoción, la subjetividad de los otros. ¿Por qué es importante argumentar? Porque vivimos en una sociedad plural y diversa, donde existen muchas posturas respecto a la vida y es necesario ser capaces de comunicarlas asertivamente hacia los otros y también ser capaces de analizar este tipo de discursos presentes en distintos medios. Porque también como personas somos partícipes de situaciones argumentativas constantemente, como te mencionaba, desde lo más trivial o básico o simple, como conseguir que tus papás te den permiso para ir a algún lugar, o recomendarle una película o un grupo musical a un amigo, hasta cosas mucho más complejas como compartir la visión que nosotros tenemos sobre la vida y sobre el mundo. Por lo tanto, es importante saber argumentar y aprender a argumentar de manera adecuada. Ahora, ya sabes qué es la argumentación y sabes qué son los medios masivos de comunicación, ¿cierto? Los medios masivos de comunicación, tú los conoces, los utilizas constantemente, quizás más ahora que estamos en esta situación de pandemia y nos vemos obligados o inclinados de alguna manera a utilizar la tecnología para seguir conectándonos. Entonces, los medios de comunicación, en palabras muy simples, son medios que transmiten mensajes e información a una gran cantidad de personas en un mismo momento. Medios de comunicación que utilizamos más constantemente: la radio, la televisión, los libros, el cine, el periódico, y hoy en día el que se utiliza más es el internet, ¿cierto? Que nos permite acceder a mucha información, tener acceso a distintas plataformas que nos permiten mantenernos conectados con otras personas como Facebook, Instagram. En la guía te pregunto cuáles medios de comunicación utilizas más y por qué, para que te animes a realizar esa actividad. Dentro de los géneros periodísticos, ¿cierto? Tenemos géneros que entregan información, que lo vamos a ver en las siguientes clases igual, de manera objetiva, como la noticia, el reportaje y la entrevista. Y luego tenemos géneros periodísticos de opinión, que corresponden a donde predomina la subjetividad de las personas o las opiniones que tienen las personas sobre las cosas. Y tenemos la columna de opinión, la carta al director y la editorial. Hoy día vamos a conocer las características de la columna de opinión y de la carta al director. Esto es importante, ¿cierto? Porque es importante tener claro que debemos analizar los mensajes de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación son instituciones que tienen una postura ideológica o una línea editorial, ¿cierto? Que se refleja en la forma y propósito con que nos van a entregar la información a nosotros como receptores masivos o colectivos. Y ahí también viene la importancia de la argumentación, de analizar el contenido y la forma en que se entrega esa información por parte de estos medios, para poder comprender el propósito que persiguen determinados medios masivos y también para ser críticos de la información que se nos está entregando. Recuerda que el discurso argumentativo está presente en muchas formas en los medios masivos de comunicación y tú debes ser capaz de analizar esos mensajes y evaluarlos de acuerdo a tus perspectivas y tu forma de ver la vida también. Ya. La columna de opinión entonces es un tipo de texto que está en los medios de comunicación, tanto escritos como de internet, etc. Está escrito generalmente por una persona que puede ser destacada en un ámbito, que va a plantear su opinión respecto a un tema de actualidad o de interés público. En las guías anteriores nosotros ya hemos trabajado en columnas de opinión, ¿ya? Tiene una estructura muy básica que es la presentación del tema o la introducción, donde se establece lo que se va a hablar, además obviamente del título y de la autora que va, y luego tiene el desarrollo, que es la opinión o apreciación sobre el tema,
donde se dan los argumentos, las razones para justificar su tema, su postura frente al tema. Recuerda que la postura o el punto de vista sobre un tema lo llamamos tesis, ya lo hemos trabajado. Y luego se dan, como te decía, la tesis y los argumentos, y después se da el cierre o la conclusión. En la clase anterior trabajamos con columnas de opinión y un poema también. Luego existe otro tipo de texto de opinión que aparece en los géneros periodísticos, que es la carta al director. La carta al director, como lo dice su nombre, es una carta que cualquier lector de un diario, revista o medio digital puede enviar al director de ese medio de comunicación para presentar su opinión o postura frente a un tema de interés o de contingencia nacional, ¿ya? Por lo tanto, cualquier persona, tú, yo, cualquier persona puede escribir una carta al director y puede ser publicada en un medio masivo de comunicación. La estructura de una carta es la siguiente: señor director, ¿cierto? Como aparece en el ejemplo, el título de la carta, como tú le vas a poner, el cuerpo y el nombre del emisor, la firma de la persona, ¿cierto? Generalmente son breves, no son muy extensivas, y uno puede escribir sobre el tema que a uno le parezca. Ahora, ¿cómo emites tú una opinión fundamentada? Recuerda que en la clase anterior aprendiste cómo identificar tesis a través de ciertas preguntas, cómo identificar los argumentos a través de algunas preguntas, y cómo evaluar la pertinencia de los discursos argumentativos. ¿Cómo emites una opinión fundamentada tú, como lector y como emisor, ¿cierto?, de determinados textos? Te preguntas qué piensas acerca del tema, si estás de acuerdo con el tema que se plantea en un texto, qué experiencia de vida te lleva a opinar de esta o de otra manera, qué razones o argumentos tienes para pensar así. Luego tienes que ordenar la información, es decir, tu postura o tu tesis o punto de vista o opinión, y luego los argumentos, y finalmente redactar tu respuesta donde se te solicita. Aquí aparece un ejemplo, ¿cierto?, de cómo redactar una opinión y los distintos argumentos que se pueden dar para justificarlo. Recuerda que los argumentos pueden ir antecedidos por expresiones como ya, que, dado, que, puesto, que o pues. Bueno, eso sería lo de hoy. Ahora vamos a la guía. En la guía lo que debes hacer primero es responder una serie de preguntas donde recuerdas las características del discurso argumentativo como lo hemos estado trabajando. Luego debes leer un texto que está relacionado justamente con esto, con el Internet. Relacionado con el tema del Internet y la utilización que le estamos dando hoy en día a la tecnología en tiempos de pandemia. Es una carta al director, tú debes identificar ahí, guiándote por las preguntas, la tesis del autor, los argumentos que presenta, y luego plantear tu postura. Más abajo debes responder a las preguntas para emitir una opinión fundamentada, guiándote por esto, que está en tu guía también. Y finalmente debes escribir una carta al director, guiándote por la estructura de carta al director que revisamos en esta clase. Si tienes cualquier dificultad, no dudes en escribirme a profesoriyalay@gmail.com. Aprovecho de recordarte que debes elegir uno de los libros que teníamos programados para leer el primer semestre. Puede ser Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez o Agamenón de Esquilo. Ya, si no los tienes en formato físico, puedes escribirme y te los puedo enviar en formato digital. Lo importante es que puedas escoger uno de estos libros y leerlos si es que no lo has estado haciendo ya, porque vamos a enviar una pequeña actividad para realizar con él dentro de las próximas semanas. Espero que esté muy bien, te mando muchos abrazos, sigue cuidándote junto a su familia y no dudes en escribirme ante cualquier situación, porque estaré atenta ahí de poder ayudarte. Muchos cariños.